veces pensamos que nuestras carreras deben estar separadas, pero en realidad no. Incluso en las noticias yo creo que tenemos una responsabilidad grande de representar los valores que Dios ha puesto en nuestra vida. No hay una separación en mi vida profesional y ministerial. Imagínate que de pronto, por ejemplo, todos los periodistas que creemos en Cristo y en el Señor, digamos, no, yo ya no quiero trabajar en las noticias. Y sobre todo en estos últimos años ha habido realmente mucho conflicto y creo que todos lo sabemos, por ejemplo, con la ideología de género. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de A Toda Luz. Estamos contentos de volver a estar con ustedes hablando de temas que son súper interesantes y trayendo siempre invitados muy especiales que nos van a hablar en esta ocasión de liderazgo. Estamos aprendiendo como líderes, estamos creciendo como líderes, estamos escuchando historias, experiencias, profesiones, llamados tan distintos que estoy seguro que lo que vamos a hablar aquí te va a ayudar a ti en lo que sea que Dios puso en tus manos, ya sea que estás en un ministerio, estás en una empresa, estás estudiando, en la etapa que estás en tu vida, tú eres un líder. Tú, seas hombre o mujer, has sido llamado a liderar algo y Dios ha puesto algo en tus manos. Y hoy queremos, a través de las experiencias que tanto nuestros invitados como tu servidor hemos tenido en nuestras vidas, queremos aportarte todo lo que podamos en estos minutos. Así que abróchate el cinturón porque vamos con todo. Y hoy tengo una invitada súper especial que es Karina Yapor. ¿Cómo estás, Karina? Gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias, Steve, por la invitación. Qué bueno tenerte. La verdad es que tú eres una tremenda líder, no solamente en el aspecto profesional, sino también en tu vida ministerial, en tu familia, como mamá. Así que me alegra muchísimo tenerte y que la gente pueda escuchar muchas de las cosas que has aprendido en este camino ya de varios años liderando y haciendo cosas bien importantes y bien significativas. Así que gracias por estar aquí. No, un honor para mí estar aquí contigo. Gracias, Steve, por la invitación. Mira, bueno, para los que no conocen a Karina, tiene una gran carrera en los medios de comunicación, como presentadora de noticias, como reportera, ha ganado premios Emmy, diferentes cosas y una trayectoria muy grande, pero sobre todo has sido una mujer de fe que has puesto tu fe en el spotlight, como dicen, ¿no? En medio de esta industria tan difícil. Así que antes de empezar a hablar de tantas cosas que te quiero preguntar, me gustaría que la gente también sepa algo de ti que quizás no van a encontrar si googlean o si buscan en tu Instagram, pero algo que a ti te guste, te apasione o algún hobby, algo que es muy particular tuyo. Muy particular mío. Mira, ahorita que me lo mencionas, que no lo van a encontrar en ningún lado y es algo muy, muy personal, pero en realidad mi pasatiempo favorito es ver películas con mis hijos. Desde muy chiquitos, ellos siempre traían la cobija y la almohada a mi cuarto y todos hacíamos pijama party, especialmente los viernes para ver películas. Y eso es algo que sigo disfrutando ahora ya que son adolescentes. Lo disfruto muchísimo, ese pasatiempo de compartir con ellos de esta manera. Así que es algún dato curioso que no lo van a encontrar en ningún lado. Qué bien. Bueno, Karina, vamos a ir directo al grano, como dice el dermatólogo. Aquí vamos a hacer preguntas muy puntuales. Y lo que más, una de las cosas que más me interesa hoy que las personas conozcan de ti es que tú te has movido prácticamente toda tu carrera en una industria muy secular, una industria muy competitiva, una industria donde las opiniones y la información pueden ser muy tergiversadas, pueden ser muy polémicas, pueden dar mucho de qué hablar y es el mundo de las noticias en los medios de comunicación. Así que te he conocido en los últimos años y he visto tu caminar en tu fe, guardando tus principios, tu fe, tus valores, pero me encantaría saber cómo ha sido esa trayectoria de ya años manteniéndote en un mundo tan secularizado y tan difícil como son los medios de comunicación. Gracias, Steve. Pues mira, la verdad que ha sido un proceso largo, como tú lo dices. He trabajado ya más de 17 años en los medios de comunicación aquí en Estados Unidos y realmente ha habido una evolución en cómo se maneja la información. Y creo que algo que es sumamente importante para toda la gente que nos está viendo es que antes de ser lo que somos profesionalmente es quiénes somos y quién Dios nos designó y el plan que Dios trató para nosotros. Y a veces pensamos que nuestras carreras deben estar separadas, pero en realidad no. Incluso en las noticias yo creo que tenemos una responsabilidad grande de representar los valores que Dios ha puesto en nuestra vida. Y en ese sentido ha sido de pronto difícil. Yo llegó un momento en el que no me sentía tan cómoda con la retórica por los medios de comunicación y entonces yo comenzaba a cuestionarme, al igual que mucha gente, ¿por qué veo estos titulares y a lo mejor no coincide con la información? ¿Qué debo hacer aquí? Entonces mi consejo en general en ese aspecto es que
siempre en cualquier profesión debemos de poner primero la identidad que Dios nos ha dado, los principios que Dios nos ha dado y entonces tratar de implementar eso en cualquier profesión que nosotros tengamos. En este caso, para mí, la comunicación y yo creo que eso me ha ayudado mucho a tomar posiciones fuertes y quizá posiciones no populares, pero que son las correctas. Y eso es importante. En un mundo de una cultura de cancelación como el que estamos viviendo ahora, es importante atrevernos a tomar posiciones que no son las más populares, pero que sabemos que son las correctas. Y bueno, todo lo que has dicho es sumamente importante, pero quisiera resaltar algo para que los que nos están viendo lo tomen en cuenta, y es que todos hemos sido llamados a servir a Dios en cualquier área que Él nos coloque. Por años escuchábamos quizás que para servir a Dios tenías que dejar todo lo que estabas haciendo y bueno, irte a las 4 paredes de un edificio y esperar ahí el momento en que pudieras hacer algo para servir a Dios. Pero la verdad es que si nosotros vemos la Biblia, la mayoría de personas, Dios las encontró haciendo algo en algún área. Unos estaban en la iglesia, pero otros estaban pescando, otros eran ganaderos, otros estaban en el palacio del rey y ahí tuvieron una asignación que hacer y ahí tuvieron que ejecutarla. Y ahí tuvieron que ser luz. Y me parece que eso te ha pasado a ti. Sí. Pero quiero traerle paz, quiero traerle ánimo a muchos que están lidiando en eso en su corazón porque dicen, es que yo quisiera servir a Dios, pero yo no estoy en un púlpito o yo no estoy en un programa de televisión. Y algunos se sienten frustrados, Karina. Pero yo en mi vida personal he encontrado que no hay una separación en mi vida profesional y ministerial. Donde estamos, somos llamados a ser altares de adoración donde Dios pueda hacerse presente y Dios pueda cambiar cosas. Y cuán importante que tú lo has encontrado, pero me gustaría que reafirmemos eso en gente que lo está viendo, que está luchando con eso. Completamente. Creo que lo que acabas de decir es muy importante, Steve, porque Dios nos ha llamado a ser luz en medio de la oscuridad, a ser la sal de este mundo. Y como tú lo dices, a veces pensamos erróneamente que tenemos que correr a trabajar en las 4 paredes de la iglesia, cuando en realidad la iglesia es afuera. Nosotros somos la iglesia, nosotros representamos a Cristo en todas las áreas en las que vivimos. Y eso tiene que ver, creo yo, también con la madurez. Cuando somos creyentes no sabemos por dónde empezar y a veces sentimos culpabilidad o a veces sentimos, no, quizá debo de salirme de tal o cual trabajo, o quizá... Y hay cosas en las que sí, definitivamente Dios nos llama a salirnos. Pero si no tienes ese llamado directo de Dios de salirte, Dios generalmente nos usa donde nos ha preparado, ¿no? Dios nos permite, si pasamos una experiencia difícil en nuestra vida y Dios se ha glorificado a través de esa experiencia difícil, es porque Él quiere usarte a través de eso mismo, para que otras personas que estén pasando lo mismo que tú en ese mismo ambiente, tú puedas traerles luz. Imagínate que de pronto, por ejemplo, todos los periodistas que creemos en Cristo y en el Señor, digamos, no, yo ya no quiero trabajar en las noticias, no. Realmente estamos para brindar esa perspectiva y tenemos que permanecer ahí, tenemos que analizar si Dios nos quiere sacar en cuestiones muy particulares, pero la mayor parte del tiempo en realidad Él nos usa de donde nos llamó y de donde nos sacó. Sí, tenemos que ejercer el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos donde te puso. Si en algún momento Él te quiere llevar a otro lado, Él se encargará de promoverte o moverte, pero en el lugar donde tú estás hay una asignación tan importante que solamente tú puedes hacer. Y no esperar, Steve. Y no esperar. Muchas veces decimos, sí, yo quiero servir al Señor, pero bueno, no sé por dónde, no tengo un ministerio. Nuestro ministerio es cada día. Cada día que nos levantamos tenemos una oportunidad de reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. No solamente en nuestro trabajo, en nuestro trato con las personas, en cómo manejamos las situaciones con nuestros hijos, con el cónyuge, quienes están casados. Ahí tenemos la oportunidad de reflejar a Dios cada día. No tenemos que esperar un llamado o un ministerio grandísimo. Y otra cosa más, muchas veces decimos, no, yo voy a tener compromiso cuando tenga un ministerio muy grande. Acuérdate que al que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondré, dice la palabra de Dios. Y todo lo que es grande comienza pequeño. Entonces, esa etapa en la que tú estás ahorita es donde Dios te quiere usar. Ahí mismo sé fiel, ahí mismo refleja que lo amas, que es una prioridad para ti, y Dios te va a llevar de victoria en victoria y te va a llevar a algo más grande. Te comparto rápidamente, a mí me pasó una etapa difícil en mi carrera que fue en mi carrera y en mi vida personal, que fue el momento en el que yo desafortunadamente me tuve que divorciar, me quedé con mis niños chiquitos y
era un momento muy difícil y tenía una frustración muy grande porque, por una parte, obviamente ser mamá y papá de los niños y tomar todas las decisiones solas era muy fuerte. Y tienes 5. Y tengo 5 nada más el equipo de básquetbol, poca cosa. 5 bendiciones que Dios me confió. Y tener que tomar todas las decisiones sola fue algo sumamente difícil. Proveer para ellos, muchas cosas pasando. Y en el otro lado también el decir, Señor, yo quiero servirte, yo quiero ejercer para lo que tú me preparaste. Y a veces nos podemos sentir frustrados. Pero ahora lo veo y ese proceso que yo estaba pasando, Dios me estaba preparando para lo que venía. Entonces, mi recomendación es no te desesperes. Por ejemplo, hay mujeres que yo sé que tienen el anhelo de servir a Dios. Pero acuérdense, el primer ministerio es nuestra familia. Como mujer profesionista y además, bueno, mamá y papá de mis hijos por esta circunstancia, yo les puedo decir que, por supuesto, que amamos y queremos servir al Señor. La primera forma en la que lo vamos a servir primero es la familia. No podemos descuidar a nuestros hijos. Hay muchas veces queriendo perseguir algo profesional, dejamos a nuestros niños en manos del enemigo, que ahorita está en todos lados, en el teléfono, en la televisión, en redes sociales. No cometan ese error porque de verdad nada se compara. Ningún logro profesional se compara al poder tener una familia sana y nuestros hijos salvarlos y apartarlos para Dios desde que son pequeños. Definitivamente, y yo quiero testificarlo aquí en público. Lo has hecho bien, Karina, porque yo he visto que tienes 5 chicos que chicos al fin cada chico tiene su cosa, pero son buenos chicos, buenos muchachos que aman a Dios, y te ha tocado levantarlos y sacarlos adelante sola, trabajando full. Además, también canta en el coro de su iglesia. No es de que ahora no tengo tiempo ni para ir a la iglesia, no, pero está en el coro de su iglesia con 5 niños, con un perrito y con un trabajo bien demandante en las noticias, porque no es una industria sencilla tampoco. Así Gracias, que Steve. Te felicito por eso. Y quiero también, y en algún momento en el programa vamos a dirigirnos específicamente a tanta mujer que quizás está pasándola difícil, pero quiero decirte que te quedes con nosotros y escuche lo que estamos hablando, porque aquí hay una mujer que, como tú, también la ha visto difícil, pero con la ayuda de Dios y con las herramientas necesarias, que es lo que te estamos queriendo ayudar hoy, podemos hacerlo y puedes hacerlo. Así que no te sientas sola, no te sientas desanimada. Y aquellos que quizás nos están viendo, que conocen a una mamá, una mujer que está echándole ganas, también oremos, ayudemos. Todos nos necesitamos unos a otros y todos tenemos un llamado, una asignación poderosa de parte de Dios. Así que, Karina, en ese ambiente, ¿cómo has aprendido tú a tomar decisiones teniendo en cuenta lo que dijiste? Primero somos cristianos, primero somos hijos de Dios, después somos lo que sea. Claro. ¿Cómo filtras tú entonces las decisiones profesionales, lo que vas a decir, a lo que te vas a meter, con quién te asocias, con quién haces esto o no? ¿Es tu fe el primer filtro o cómo lo manejas? Mi primer filtro definitivamente es mi fe. O sea, y aquí creo que es bien importante, sobre todo en el mundo tan cambiante en el que vivimos. Un día está de moda una cosa, 5 años después ya no está de moda. Un año le llamamos bueno a una cosa, 5 años después resulta que ya es malo. La misma Biblia nos dice que en los últimos tiempos a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Entonces necesitamos como seres humanos un ancla para decir, ¿sabes qué? Esto es la verdad de acuerdo al que nos creó, no de acuerdo a mi percepción, Karina, no de acuerdo a lo que Steve piensa, no de acuerdo a lo que es trending en redes sociales, sino hay un creador, tenemos un creador que además nos dejó un manual muy claro de lo bueno y lo malo. Y mi filtro es ese, y eso lo aplico en todas las áreas de mi vida y en el área profesional también, y sobre todo en estos últimos años ha habido realmente mucho conflicto y creo que todos lo sabemos, por ejemplo, con la ideología de género. La ideología de género, si ustedes lo piensan, realmente no la discutíamos hace 20 años, no era un problema, no veíamos lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Y qué vemos el día de hoy? Antes se diagnosticaba a una persona que no aceptaba su cuerpo como disforia de género. Es un padecimiento reconocido, psicológico, que tiene un tratamiento y que se diagnosticaba de esa manera. Pero resulta que de 10 años para acá, todo el mundo nos tenemos que doblegar y entonces, de alguna manera, aceptar como real la autopercepción de una persona. Aquí hay varias formas de verlo y nuestra responsabilidad como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que analizar
todo con todo el trasfondo espiritual. Por ejemplo, por un lado es primero el amor y la compasión a personas que están realmente pasando una angustia tan terrible de no sentirse a gusto con quienes son, con quien Dios los creó, de caer en el engaño y la mentira de la moda o de ciertos grupos que promueven estas tendencias, del engaño de que tú puedes ser lo que quieras ser. La realidad es que no. La realidad es que la misma Biblia nos dice que Dios nos creó hombre y mujer. Así es la naturaleza como Él nos creó y no hay nada que podamos hacer para cambiar esa naturaleza. ¿Qué hay en el otro lado? Ha habido un movimiento de tratar de, como lo decíamos, movimientos sociales, políticos, con diferentes intereses, incluso de mucho dinero. En este caso, la industria farmacéutica, que es de miles de millones de dólares, tiene un interés muy grande en mentirle a nuestros jóvenes y decirles que si tú te haces ciertas cirugías y tomas ciertas hormonas o bloqueadores hormonales, puedes convertirte en lo que no eres y nunca te vas a convertir. ¿Y por qué? Algunos pensarían, bueno, esto es muy, qué bonita labor de apoyo, de aceptación y de amor. Ese discurso suena muy bonito, pero el amor implica hablar con la verdad, aunque la verdad sea dura. ¿Y cuál es la verdad? Que estas farmacéuticas tienen intereses millonarios, que quieren tener como pacientes a nuestros jóvenes, porque una vez que alguien intenta transicionar al sexo opuesto, va a permanecer toda su vida dependiendo de bloqueadores hormonales que son costosísimos, dependiendo de médicos que se prestan a hacer esas cirugías terribles. Yo he leído estudios de los detalles, son espantosos. Y si las noticias nos presentaran eso en realidad y nos presentaran que en realidad la angustia no se fue, la frustración no se fue, en cambio se ha agregado dolor a esa persona, se ha agregado frustración de que el cambio que pensaba que iba a alcanzar jamás lo ha alcanzado. Exacto. Entonces no promoveríamos tanto esa retórica. Por eso es que tenemos que tener los filtros de nuestra fe en toda cosa que se está moviendo. Lo que no cambia. Exacto. O sea, hoy es una moda y hoy es un movimiento por el que se lucha y que tiene mucho dinero detrás. Pero ¿qué es lo que no cambia? Bueno, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice perfectamente que Él nos creó. Y además, Steve, en este sentido, yo creo que el mensaje más importante debería de ser, quizá alguna de estas personas nos está viendo el día de hoy. Y el mensaje más importante para mí no es un mensaje de rechazo, de odio, de fobia. Absolutamente no. ¿Sabes qué? Es de amor y de compasión, pero por la otra parte de decir, claro que Dios te creó intencionalmente, hombre o mujer. De la manera en la que Él te creó intencionalmente y tiene un potencial grandísimo para tu vida. No permitas que los intereses políticos o de una farmacéutica roben los planes grandes que Dios tiene para tu vida. Sí, todo va a cambiar. La Biblia dice, pero la palabra de Dios no cambiará. Y los que hoy te están queriendo vender una idea, mañana dejarán de existir y otros vendrán con otra idea. Pero lo que permanece y lo que es seguro es la palabra de Dios. Así que te invitamos a que también escudriñes la palabra de Dios. Acércate a una iglesia, acércate con personas que te ayuden a entender y acercarte más a Dios, porque Dios tiene planes grandes contigo y tú también eres un líder, una líder llamada a hacer grandes cosas. Y Karina, mencionaste cuando estabas hablando ancla, la palabra ancla. ¿Qué ancla tienes tú? ¿Cuál es el ancla que te ayuda en los momentos que la tormenta te quiere desbaratar, mover y todo? ¿Qué prácticas o qué recursos o qué has aprendido para mantenerte anclada en la dificultad y en los retos que implica el trabajo que tú haces? Así es. Bueno, literalmente, Steve, tanto laboral como personalmente, mi relación con Dios. El consejo más grande para mí en la vida es que hay muchas cosas, casi todas están fuera de mi control y por ende de tu control, de nuestro control. Así que de las muchas tormentas que me ha tocado enfrentar en la vida, realmente mi lugar predilecto, el lugar más seguro, el lugar en donde yo me siento quizá con más poder, y ahorita vas a entender por qué, es de rodillas. De rodillas en mi cama orando a Dios. Porque ahí yo le entrego todo lo que yo sé que yo no puedo controlar, todo lo que yo no puedo ver, incluso la seguridad y la protección de mis hijos, incluso mi futuro laboral, todo. Enfermedades que hemos pasado, pérdidas que hemos pasado a veces en la familia, procesos migratorios diferentes, mi propio proceso de divorcio, como yo te lo comentaba, la crianza de mis hijos, miles de cosas, incluso la decisión en un momento dado de renunciar a Univisión donde yo trabajaba para comenzar Voz, donde trabajo ahora y donde cumplo esta misión. Y que en Daystar se transmite también. Y que en Daystar se transmite la además. pueden ver acá Voz si no la han News. visto. Ajá.
todo se resume a mis rodillas y estar delante del Señor y decirle, Señor, yo no conozco todas las cosas, pero tú sí. Por favor, ayúdame, protégeme, guíame. Y ese es mi mejor consejo. Eso es, Dios no nos prometió que íbamos a tener una vida libre de dificultad, pero sí nos prometió caminar con nosotros a través de las dificultades. Exacto. Y esa es mi ancla y jamás la voy a soltar. Hasta el día que me vaya a su presencia, yo estoy agarrada de su mano y como dice la palabra de Dios, nada nos puede arrebatar de su mano. Así es. Karina, en el mundo que tú vives hay mucha confrontación también. Hay opiniones muy fuertes, muy duras. Y vemos de todo, pero ¿qué has aprendido tú como líder para mantener y expresar tus posiciones o tus opiniones, pero también con respeto, con veracidad y con el objetivo de lograr un mejor resultado, no una pelea o una división? Exacto. Fíjate que en esta última parte, eso es lo más importante, Steve. Muchas veces... incluso yo te tengo que decir, a mí me gusta debatir, se me hace como un ejercicio muy, muy sano el debatir y me gusta que a los niños en las escuelas les enseñen a debatir, tener argumentos y todo esto. Pero parte del debate es un ejercicio precisamente que nos hace crecer, que es un intercambio de ideas y es muy bueno tener una posición firme y clara de lo que nosotros somos y creemos. Pero siempre la finalidad debe ser construir y no destruir. Cuando tú te enfrascas, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, en una discusión sobre algún tema, siempre debes de tener en cuenta que al final lo más grande que tú quieres conseguir es una unificación y construcción, construir algo. A lo mejor no que todos opinen lo mismo que tú, pero a lo mejor todos aprendieron de todos y encontramos algo en lo que estamos en común. Y si no estamos en común, por lo menos arrojar luz de una manera positiva. Nunca vas a lograr arrojar luz si eres confrontativo, si te peleas con la gente, si pierdes el control, si insultas. Nunca vas a lograr dejar un mensaje positivo y es lo que tenemos que tener en mente primero que nada. ¿Alguna vez en medio de estas confrontaciones o circunstancias llegaste quizás a dudar de lo que habías creído o tu fe, o ha venido alguien a retarte de tal forma que te ha tambaleado? ¿Te ha pasado? Y si te ha pasado, ¿cómo lograste superarlo? Fíjate que definitivamente me tiene que haber pasado. No me acuerdo en este momento de algún ejemplo en específico, pero por supuesto que me pasa y que nos va a pasar constantemente porque no conocemos todo, no sabemos todo. Tambaleado mi fe, no. Tambaleado mi fe, no. A lo mejor, por ejemplo, alguna discusión particular sobre algo muy específico de la Biblia o un hecho histórico o esto. Entonces, aquí hay varias cosas que yo veo. Primero, mi fe y mi cimiento en el Señor y saber que Él tiene la verdad, eso es. Que yo conozca todo, no. Y entonces me gusta escuchar. Creo que es importante reconocer cuando nos equivocamos. A lo mejor si yo me equivoqué en un dato, y eso sucede mucho en el periodismo. De pronto tú das un reporte que era preliminar y luego se actualizó y lo tienes que corregir. Y eso es parte de nuestra vida. O a veces a lo mejor no teníamos la madurez para analizar una circunstancia de la forma en la que ahora lo vemos. Por supuesto que a mí, en mi vida, en muchos momentos, yo veo las cosas con una madurez diferente el día de hoy. Y creo que no tiene nada de malo rectificarlo, reconocerlo, tener la humildad, porque Jesús nos enseñó de esa manera también, ¿no? Él escuchó. Aunque Él lo sabía todo, Él escuchaba. Y ese es un gran ejemplo que debemos de poner en práctica. Obviamente en tu vida personal, pero también en el mundo que estás de las noticias, oímos tantas cosas negativas, tantas cosas malas, desde tragedias que suceden hasta guerras, etcétera. ¿Cómo mantienes una actitud positiva y esperanza en el día a día al ser bombardeada con estas noticias? Y especialmente pensando en aquellas personas que quizás ahora están atravesando una circunstancia, les llegó una mala noticia, quizás una enfermedad, un hijo, una hija, alguien que se desvió, hizo cualquier cosa. Pero en medio, porque seguiremos escuchando todo tipo de noticias, esto no vivimos en una burbuja, pero ¿qué consejo podrías darle a estas personas que no se desanimen y que continúen haciendo aquello que Dios les puso a hacer? Por supuesto. Yo te puedo decir de muchas veces que he pensado, Dios mío, ¿por qué no me dediqué a los deportes? No sé, otra cosa más bonita. Porque de verdad que te afecta. Imagínate yo que a veces tengo que dar, y me ha tocado dar noticias muy, muy tristes. Justo hoy entrevisté a una hermana de una joven desaparecida en México. No la encuentran y es terrible. Y obviamente eso a mí me pega mucho como mujer, como mamá.
yo creo que volvemos a lo mismo, Steve, y no quiero ser redundante, pero esa es la realidad, de decir, Señor, lo pongo en tus manos. O sea, ayúdame a aligerar mi carga. Yo sí me tomo muy personal mi trabajo y en ese sentido entiendo que estamos en un mundo caído y que cosas malas suceden, pero que tenemos esperanza en Dios. Y para mí uno de mis versículos favoritos es en donde dice, en este mundo tendréis aflicción, pero no desmayes o no te preocupes, yo he vencido al mundo. Y cuando hay ese tipo de cosas que me afligen, tanto en cosas que han sucedido en mi propia vida o en mi familia, o cuando veo noticias así duras, digo, Señor, definitivamente el mal está en este mundo, enfrentamos aflicción, pero tú has vencido, Señor. Fortaléceme, en este caso, por esta hermana con la que hablé el día de hoy, la bendije, oré por ella, está en mis oraciones, que espero que encuentren a su hermanita con el favor de Dios, pero esa es la manera, de verdad, porque suceden cosas inexplicables. A veces, como tú lo dices, puede ser una enfermedad y yo quisiera decirles, como a lo mejor hay muchos predicadores que a veces son más motivadores que predicadores y a veces nos dicen que todo va a estar bien y todo. Hay momentos en que no va a estar bien. Para los discípulos hubo muchos momentos en los que no estuvieron bien, pero tenían sus ojos puestos en la recompensa final, en el estar en la presencia de Dios. Y a veces pienso en eso, digo, Señor, bueno, pase lo que pase, al final de cuentas, vamos a estar contigo en tu presencia. Los que te amamos vamos a estar en tu presencia después de esa vida. Y creo que eso debe fortalecernos de alguna manera. Y es que hay un aspecto en la vida, tú lo dijiste muy bien, vamos a tener aflicciones y diferentes cosas, pero hay un aspecto que te quiero decir a ti que nos estás viendo y es que puede llegar la desilusión por algo que no sucedió como tú esperabas. Eso es normal. Van a haber cosas que tal vez tú esperabas que iban a salir así, no sucedieron. Promesas, palabras, incluso alguien te dijo que iba a suceder una cosa, no sucedió. Y está bien si te desilusionas. Somos humanos y eso es parte de la vida. Lo que no está bien y lo que Dios no quiere que pierdas es la esperanza. Porque la esperanza no está ligada a un tiempo o a un suceso. La esperanza es de que a pesar de todo lo que pase, Dios está en control y Dios te ama y sus planes para ti, dice la palabra, que son de bien y no de mal. Así que quizás ahora no luce así, quizás ha pasado un largo tiempo y has estado batallando con una circunstancia, pero te invito a que mires hacia el frente porque hacia el frente hay una esperanza que llegará, aunque tarde, llegará y Dios va a ser fiel siempre y Dios no te va a dejar y Dios está contigo. Así que anímate, que las desilusiones de la vida que van a suceder, que las malas noticias no te quiten la paz y no te quiten la esperanza que está ahí al frente, sobre todo la esperanza de la vida eterna, es la más grande que tenemos todos. Así que, y esa no la pueden quitar. Exacto. Y ¿sabes qué? Hablando, te voy a agregar aquí una anécdota rapidito, y hablando de las metas que también a veces hay en nuestro corazón, metas que queremos cumplir, aquí en la Tierra, por supuesto. Recientemente tuve la oportunidad de entrevistar al astronauta mexicoamericano José Hernández. Él era un niño campesino. Él venía con sus papás que venían de México a California a trabajar en los cultivos. Y entonces él nació en California y él creció en los cultivos. Y un día su papá le pregunta qué quisiera hacer de grande. Y después de haber visto que el hombre llegó a la luna, él dijo, yo quiero ser astronauta. Y fíjate qué fuerte que él me cuenta cómo su papá, cuando él le dijo a su papá, papá, yo quiero ser astronauta, su papá había estudiado hasta 3er grado de primaria y era un campesino. Su papá pudo haberle matado esas aspiraciones y esos sueños, pero el papá le dijo, ¿sabes qué, hijito? Lo puedes lograr, y se sentó con él y le dio una serie de pasos de cómo él podía lograrlo. Y José Hernández siguió esos pasos a lo largo de su vida y le tomó décadas. Después él se casó, creció, se hizo ingeniero, sacó maestrías. Una cantidad de camino largo que tuvo que llevar. Fue ingeniero, se especializó en buceo, se convirtió en piloto, 1000 cosas, para finalmente llegar a ser astronauta y llegar a estar en el espacio. La NASA, escuchen esto, lo rechazó 11 veces. No una, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, 11. Hasta el 12º intento logró convertirse en astronauta de la NASA, pero lo logró. Y logró ir. ¿Qué te habla esto? Que cuando Dios pone en algo, te prepara, exige perseverancia, camino, y entonces si perseveras realmente puedes llegar a lograrlo. Nada sucede nada más así porque sí. Así es.
Tenemos que mostrar esa perseverancia, ese esfuerzo, prepararnos mejor y no desanimarnos. Y si tiras la toalla, que sea para levantarla al ratito, por favor, que no se quede ahí tirada y a seguirle adelante, que todos tenemos momentos difíciles en la vida. Y para esos momentos difíciles, como tú has dicho, Karina, Dios está en todo. Y sabes que una forma en la que Dios también se manifiesta tangiblemente, que lo puedes tocar, lo puedes ver, es a través de la comunidad. Yo he aprendido, y creo que tú también lo podrás afirmar, necesitamos gente a nuestro alrededor que también nos levante cuando estemos desanimados. Si tú estás muy solo, sola, no estés así, no tienes que estar así. Dios quiere que estés más cerca de alguien. Por eso hay comunidades de fe en todas partes, por eso hay gente que ama a Dios en todos los lugares. No estés solo, no estés sola, no estés solo enfrentando la situación que estás viviendo, porque todo esto, a veces nos vamos a sentir desanimados, pero necesitamos a alguien que esté cerca y que diga, no, Karina, tú sí puedes. Claro. Estoy orando por ti. Claro. Quizás no le estás contando a nadie lo que estás viviendo. Un buen líder es aquel que también se hace vulnerable y expone y dice, esto me está sucediendo, puedes orar por mí, claro, puedes ayudarme a mí. Claro. Y te aseguro que esa carga se aliviana, porque para eso Dios nos dejó una comunidad a nuestro alrededor. Y un consejo en eso que estás diciendo, a veces nuestras circunstancias, para nosotros, para cada quien nuestras circunstancias son las más fuertes y las más difíciles, y eso no nos permite ver que hay otras personas a nuestro alrededor pasando por circunstancias difíciles también. A veces la mejor forma de encontrar quien te apoye es tú mismo brindando apoyo a otra persona. En muchos momentos difíciles de mi vida, Dios me ha enseñado a, de alguna manera, poner a un lado mi sufrimiento y mi circunstancia difícil en ese momento, para yo abrir los ojos y ver que hay una necesidad de alguien más. Y cuando yo bendigo a esa persona, aún en medio de mi necesidad, entonces Dios suple y manda a otra persona a bendecirme. De verdad actúa de esa manera. No nos quedemos solamente esperando quién va a venir a bendecirnos o a consolarnos. Seamos consoladores. No esperes a tener tu problema resuelto para poder ayudar a otra persona. Todos estamos enfrentando batallas diferentes y, como la Biblia dice, bendiciendo te bendeciré. Sí. Entonces, eso, a veces estamos desanimados, no queremos ir a la iglesia porque decimos, no, nadie me hace caso, a nadie le importa. Bueno, tú ve a la iglesia y sé tú el que se preocupe por alguien más, y vas a ver cómo Dios automáticamente te empieza a rodear de gente que también te muestre ese amor. Lo que nosotros damos es lo que recibimos. Entonces, si nosotros nos damos compasión y cuidado a otras personas, no vamos a recibir compasión y cuidado de otras personas. En los 2 minutos que nos quedan, Karina, me gustaría pedirte algo, y es que le hables a las mujeres. Estoy seguro que hay muchas mamás solteras quizás que nos están viendo, mujeres que se sienten solas tratando de sacar adelante a sus hijos, que la vida les ha golpeado en diferentes formas, pero tú eres un ejemplo de que con la ayuda de Dios y con resiliencia y con tu fe clara y con mucho trabajo también, sí se puede. Y me gustaría que tú las aconsejes, algo que quieras decir. Claro que sí, amén. Lo primero, voy a cerrar como empecé. El primer ministerio es nuestro hogar. Hoy la sociedad nos dice a las mujeres que tenemos que ser exitosas y que para eso es mejor no tener hijos, no tener compromisos, vivir con éxitos profesionales. Pero te voy a decir, si realmente tú eres una mujer que quieres dejar huella en este mundo, el legado más importante que puedes dejar es a través de tus hijos. Porque el día que yo me vaya, a nadie le va a importar los premios que yo gané, ni me los voy a llevar, ni nadie los va a querer en su escritorio. Pero el legado que yo voy a dejar en este mundo son los hijos que yo formé, esos hijos con amor y temor de Dios. Así que si tú en este momento estás enfocada en la crianza de tus hijos, es lo mejor y lo más trascendental que puedes hacer por este mundo. No sientas que ser ama de casa o criar a tus hijos es algo menos. Esta sociedad en este momento lo demerita, pero en realidad es lo que más impacto tiene en este mundo. Y lo segundo que te quiero decir es, toma los pasos que sean necesarios. Cuando yo me quedé sola con mis hijos, tuve que conseguir un trabajo de noche y por casi 8 años yo trabajé haciendo el noticiero matutino de Univisión, trabajando desde las 12 de la medianoche hasta las 8 o 9 de la mañana para poder estar con mis hijos durante el día y no dejarlos solos y no dejarles su educación a los maestros, al internet, a TikTok o a las redes sociales. No permitas que Satanás te robe lo más importante, que es esa influencia que tú puedes dejar en tus hijos. Es difícil, fue sacrificado, dormí muy pocas horas durante esos años, pero el sacrificio valió la pena. Toma esos pasos y Dios te va a dar
la fuerza y después vas a recibir la recompensa, de verdad, de ver a tus hijos logrados y amando y siguiendo al Señor. Así es. Así que ánimo, no están solas, es posible. Dios nos ha dotado con todas las herramientas necesarias para triunfar, y yo sé que Dios nos ha dado esas herramientas a las mujeres para ser de bendición para nuestras familias y dejar una marca a través de nuestros hijos en este mundo. Así es, Karina, te felicito por eso. Y antes que te me vayas, vamos a hacer una dinámica aquí de algo que llamamos respuestas a toda luz. Así que quédense acá y ahora te cuento de qué se trata. Continuamos acá y ahora estamos en esta dinámica de respuestas a toda luz. Y fíjate, Karina, lo que nos pusieron acá, que tenemos una ruleta. No te asustes, que no es nada misterioso, pero hay algunos personajes acá y depende de lo que nos salga, nos vamos a tener que escoger una de estas sobres. Yo también voy a responder algo que no sé qué es y tú también vas a responder, así que a ver qué nos toca. ver ¿Te qué parece? nos toca, claro. ¿Quieres tener tú el privilegio de darle? Dale, ahí a vamos, ver qué sale. a ver Vamos. qué me sale. Y... ¡oh! Me salió comodín, así que yo puedo escoger, ¿no? Bueno, ¿qué vas a escoger? A ver, escojo pues un sobrecito de consejo. Ok, y como es comodín, tú tienes el derecho de decidir si la respondes o me la tiras. A mí, no sé. Espero que tú la respondas. Bueno, esta se la pasó Steve. Oh, ok. Ahorita vas a ver por qué. Soy la primer víctima, entonces, del comodín. A producción le voy a decir que quiten ese comodín, no me gusta. ¿Qué le aconsejas a una pareja casada que está pasando un momento de distanciamiento emocional? Pero no se supone que iba a ser divertido esto ahora. ¿Verdad? Muy serio, muy serio. Bueno, que está pasando un momento de distanciamiento emocional. Wow, lo primero que te diría es que tienes que pensar también cómo volver a conectar emocionalmente con tu pareja. Para algunas, si conoces a tu pareja, para algunos va a ser tener un tiempo de salir, cenar, conversar y tocar el tema que quizás tú estabas evitando, pero que necesitas volver a conectar con ella, y es a través de eso. O quizás será a través de una carta o unas rosas. Si conoces a la persona, ponte en los zapatos de ella, en este caso, y piensa cómo puedes hacer que esa emoción que siente quizás de rechazo, de enojo ahora, pueda bajar la guardia y pueda abrirse a una conversación donde tienes que ir con una bandera de paz, no una bandera de querer tener la razón, sino con una bandera de reconciliar esa situación y volverse a acercar. ¿Cómo contentas a Judy? Tú llevas muchos años de matrimonio, ya por lo eso acabo te la de pasé. ya lo acabo de decir. Sí, yo sé. Me la tiraste acá, me tiraste bajo el bus, Karina. Pero tú eres experto en eso, así que ahí está el consejo. No, si le preguntas a mi esposa, diría no tan experto. Sigue en la escuelita, sigue en párvulos. Vamos a ver, Karina, ahora me desquito yo contigo. Consejo. Bueno, no, me toca a mí, ¿Te ¿no? toca otro consejo? No, pero ahora soy el consejero de este programa, pero si para eso te traje a ti, para yo hablar poco. ¿Cómo puede uno identificar su propósito o meta de vida? Bueno, en el programa tú lo dijiste, una de los indicadores es precisamente la habilidad que Dios te ha dado y la pasión, algo que ha puesto, que te gusta hacer y que te ha dado la habilidad de hacer. Muchas veces tiene que ver con eso. Estoy seguro que desde muy temprano en tu edad viste que te gustaba cantar, hablar, expresarte, ¿no? Sí, la comunicación siempre fue parte de mi vida, así. Así que bueno, ahí ves que ahí estuvo el llamado. Bueno, te toca a ti, Gracias, bueno, dale. Vamos. No comodín. No comodín, por favor. Reflexión. A ver, ahora vamos sí. con reflexión. Muy buena pregunta, de hecho. Dice, como hispano o latino, ¿qué cambio te gustaría ver en el cuerpo de Cristo? Fíjate que a mí me ha llamado mucho la atención, Steve, cuando yo vine hace muchos años aquí a Estados Unidos, ver la diferencia entre la iglesia hispana y la iglesia en inglés. Y es muy curioso porque tenemos la misma Biblia, el mismo evangelio y el cambio que me gustaría. A mí me encanta lo apasionado que somos los hispanos en la iglesia y para servir y todo esto, pero hay una parte que no me gusta mucho y que creo que nos ayudaría mucho cambiarla, y es que siento que a veces en nuestra iglesia hispana está muy arraigada la condenación. Siento que muchas veces dentro de la iglesia hispana no entendemos el concepto de que Dios nos perdona y nos ha dado una carta nueva en blanco para empezar. Y entonces a veces vivimos arrastrando cosas del pasado y pedimos 20,000 veces perdón a Dios por la misma cosa que no nos deja avanzar. Y en la iglesia americana o en inglés, noto que son más libres, que comprenden ese concepto de que la sangre de Cristo alcanza para cubrir toda multitud de pecados y transgresiones, y que tenemos que hoy me levanté y hoy es un nuevo comienzo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que eso es algo que me gustaría ver de cambio en la iglesia hispana. Muy bien.
como yo hice 2, yo voy a hacerle aquí, pero esta es para ti. Pase lo que pase, te toca a ti. Mire, por eso fue que lo escogí, porque si no, dije, mira, esta del emoji, esta tiene cara de ser, ser simpática. Vamos a ver, divertida, vamos a ver. Híjole. Ay, esta está buena, Dios mío. ¿Cuál será? La cara lo dice todo. Híjole, está difícil, está difícil. ¿Quieres cambiar a la otra? Pero no, está buena, dale. Pero esta la vamos a contestar los dos, ¿eh? A ver, ok, dale. Tú primero, ¿ok? En lo que yo pienso. Dale, entrevístame. Dice, ¿qué canción te da pena admitir que cantas de todo corazón? No sé, empieza tú porque no tengo idea. Bueno, mira, no sé, la verdad es que muchas a mí me da... obviamente me gusta muchísimo la música. Quizá, ay, no sé, pues canciones mexicanas y dale con una, la que salga mariachi, mexicana, dale. Uno se pone ahí a cantar en la regadera. ¿Cuál? No sé. Nada, no sé. Ahora que dijiste mexicana, me acuerdo. Qué aburridos me acuerdo cuando oía la canción de Pero sigo siendo en esa el rey. Pensé, Mira, en un momento de mi vida me lo creía y me la cantaba a mí mismo, pero no. Después me trajeron, me casé y tuve 2 princesas y me di cuenta que no era tan rey. Ellas son las reinas. Ellas son las reinas y yo estoy ahí para servirlas y bendecirlas. Bueno, así que, pues la misma. Yo de verdad que estaba pensando en esa porque es una canción muy contagiosa que los mexicanos escuchamos y por supuesto la escuchas y te pones a cantar. Pues mira, estamos ahí sincronizados con la canción. Gracias, Karina, por estar con nosotros. Gracias, ha sido un honor tenerte. Y amigos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de A Toda Luz. Podrán ver el siguiente episodio aquí mismo en Daystar en español, así que los invito a que se suscriban al podcast de A Toda Luz en YouTube, en Spotify y en las otras plataformas de podcast que pueden ver aquí mismo en la pantalla. Si tienen alguna pregunta para nosotros, por favor, déjenla en sus comentarios usando el hashtag A Toda Luz para que de esa forma podamos responder en los próximos episodios. Así que esto es todo. Esto fue A Toda Luz y nos vemos en el próximo episodio.